El programa Memorias que Perduran de hoy va a poder entrevistar a una personalidad que, por cierto, tiene muchísimas facetas. Diríamos que es un educador, un psicopedagogo, un filósofo, un teólogo, pero también militante de la izquierda. Estoy hablando de Rafael Puente Calvo, a quien tengo el privilegio de poder entrevistar en este programa Memorias que Perduran. Don Rafael, un gusto tenerlo en el programa. El gusto Memorias es mío, que Perduran. Constantino. Bienvenidos aquí. Muchísimas gracias. Es agradable estar en este ambiente diría yo, verdoso, agradable de sentir la naturaleza. Un espacio que, por cierto, donde ahora vive don Rafael Puente. Ajá, bueno, siempre nací en el campo y la mayor parte de mi vida he escogido siempre estar en el campo cuando he podido. Y ahora hace ya como 20 años que estamos aquí y todavía esto está limpio, el aire, el agua. Vamos a ver cuánto dura, porque el proceso urbanizador es terrible. No, eso es avasallador. Bueno, ¿quién es Rafael Puente? Bueno, yo soy un cochabambino nacido en Pairumani hace ya 78 años. Y empecé a percibir mi vocación de educador a mis 26 años, cuando era joven estudiante jesuita. Disfruté mucho como educador de secundaria y cuando volví a Bolivia, después de estar varios años en Europa estudiando, fundamos la Colonia Piraí en Santa Cruz, que era un experimento educativo, pero muy especial porque era una especie de comunidad autosustentable y de trabajo compartido, pero conformada por muchachos sin familia. No necesariamente huérfanos, pero niños de la calle. Fue una experiencia muy linda en Santa Cruz que duró 7 años y que me ratificó en mi vocación educativa. Al terminar esos 7 años me picó el bicho de la política, concretamente a través de Filemón Escobar, al que conocí y me cambió la vida. Y a partir del año 78 empecé a meterme en temas que ya no eran directamente educativos. Fui primer presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en Santa Cruz, en pleno Bancerato. Estuve presidiendo, por ejemplo, el entierro simbólico de Lucho Espinal. Y después empecé a trabajar en CIPCA Santa Cruz, un centro de investigación y promoción del campesinado, lo cual me llevó, pero a eso se había adelantado Luis Espinal a llevarme a Yungas y hacerme ver lo interesante que puede ser la educación de adultos y de adultos en el campo. Entonces me fui metiendo cada vez más en eso y ahí he dedicado, yo creo, la mayor parte activa de mi vida. He sido educador popular en el campo, en los 9 departamentos de Bolivia, y he tenido que conocer pues a muchos de nuestros pueblos indígenas y a sus militantes y dirigentes y representantes, de tal manera que ahí es donde hice una política que yo considero política de fondo, porque es política con comunidades campesinas y sobre todo con sus organizaciones adultas y sus dirigentes. Eso me llevó a meterme en más cosas y más líos cada vez. Fui diputado de la Izquierda Unida del año 89 al 93, en pleno modelo neoliberal. Y después me metí en la fundación de una escuela alternativa diferente, de la que soy ahora director, recién hace 6 años. Mucho tiempo no fui director, pero fui siempre acompañante, la escuela Cusicuna. Y la experiencia intensa y repetida en educación de adultos me llevó a percibir la importancia de la historia a la hora de educar personas adultas. Y entonces, a partir de eso y a partir de una propuesta que me hicieron en Santa Cruz, en esa Colonia Piraí, me decidí a escribir un libro de historia de Bolivia, que se publicó hace unos 10 años o 12, que se titula Recuperando la memoria, una historia crítica de Bolivia. Sí. Entonces el libro ese ha tenido buena acogida, ha sido muy bien recibido en muchos lugares. Acaban de publicar la 3ª edición y en eso ando, combinando la educación formal con la educación informal, aunque en eso ahorita estoy menos metido, y con el seguimiento de la historia. Mi vida política fue de relativamente corta duración. Fui militante de la Izquierda Unida cuando era diputado.
Después cuando aparece el MAS y Filemón me invita, y Evo, bueno, con Filemón eran, en aquel tiempo me invitaron al MAS, les dije claramente que no iba a meter nunca más en un partido político, que ya estaba harto, pero que me ofrecía colaborar para que el MAS fuera lo mejor posible, y eso significaba formar a la gente del MAS. Y ahí he estado. El Evo incluso me nombró 5 años seguidos director de la Escuela Nacional de Formación Política del MAS. Una de nuestras alumnas, hoy muy famosa, es la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que fue de nuestra escuela. Y siempre pareció una muchacha inteligente y con capacidad crítica. Estuve en el gobierno con Evo porque él me nombró. Yo no intenté nada ni pensé que iba a estar en el gobierno. Yo fui viceministro de gobierno, después fui representante presidencial en Cochabamba, después fui muy pocos días, 100 días, prefecto interino de Cochabamba, y hasta ahí llegué. Años después, Evo me quiso nombrar ministro de gobierno, pero ya no acepté. También me quiso nombrar embajador de Bolivia en el Vaticano y acepté menos todavía, no tenía nada que hacer en el Vaticano. Entonces, últimamente estoy dedicado básicamente a nuestra escuelita alternativa aquí en Apote, y escribo cada semana una columna de opinión política para no estar lejos tampoco de ese mundo. Y espero escribir el 3er tomo de mi libro de historia, que estaría dedicado al actual proceso que empezó el 2006. Don Adolfo, ¿por qué es importante escribir la historia crítica del país? Porque la historia es mucho más que una recolección de datos, de años, de nombres, de presidentes, etc. Aunque la mayor parte de nuestros libros de historia se concentran en eso. Acontecimientos, guerras, partidos, dirigentes, elecciones. Y sin que eso sea superfluo, porque es parte de la historia, a mí lo que me parece es que la historia es fundamental para entender la realidad que vivimos. Y de hecho mi libro de historia empieza con 2 preguntas, cosa que no es normal en un libro de historia. Y empieza con esas preguntas porque efectivamente los datos históricos que tenemos nos ayudan a responder esas preguntas. La primera es, ¿cómo se explica que existe este país, que no era normal? A ver, es normal el Brasil, es normal Chile, es normal Argentina, pero Bolivia, que tiene zona andina, tiene zona amazónica, tiene zona chaqueña, que no tenían nada en común antes, y acaba siendo un solo país. ¿Cómo se explica? Y la respuesta es Potosí. Y entonces viene una segunda pregunta. ¿Y cómo se explica que este país, que nace a la independencia como el más prometedor de América del Sur, de hecho el rey de España es lo último que suelta? Al rey de España le dicen, se ha independizado Venezuela, ya pues ni modo. También Argentina, ¿qué vamos a hacer? Y Colombia, y Chile, ya. Pero lo que mantuvo hasta el final y el último país en liberarse fue el nuestro, porque era un país prometedor, estaba lleno de riqueza. ¿Cómo se explica que ese país que nace como el más prometedor de América del Sur, en 20, 30 años ya era el más pobre de América del Sur, puesto que no hemos dejado de ocupar hasta el día de hoy? ¿Cómo se explica? Y la respuesta vuelve a ser Potosí. Entonces, el hecho de ser un país de origen minero, de concentración minera, y dedicado fundamentalmente durante siglo y medio a la minería, como república, más todos los tiempos de la colonia española, explica pues las características propias de este país nuestro, que es diferente de todos los demás de Sudamérica. Ahora decía que va a escribir otro libro de historia sobre el proceso de cambio. Espero tener tiempo y energías disponibles, porque muy expresamente cuando termino el libro de historia, el proceso de cambio ya estaba en curso, pero yo termino el día que es elegido presidente Evo Morales en 2005. Y digo eso, bueno, de aquí en adelante ya no es historia. En aquel tiempo no era historia, era coyuntura, era lo que estaba ocurriendo. Ahora ya se puede empezar a hacer historia de 12 años. Y tengo un montón de material archivado, con datos, la mayor parte preocupantes. Y ojalá me den las energías y el tiempo para escribir ese 3er volumen, que a mucha gente le prometió que sí. Lo voy a escribir, pero me da una especie de flojera infinita. Escuchando una entrevista con el padre Pérez Iribarne en El Hombre Invisible,
usted hace 7 años asegura que Evo Morales era el mejor presidente del país. Transcurridos esos años, ¿sigue pensando igual? Han pasado más de 7 años de esa entrevista. Digamos, sí. Fue muy, muy bonita esa entrevista. Y en ese tiempo yo estaba convencido, y sigo convencido ahora, de que el primer gobierno de Evo Morales fue el mejor gobierno que tuvimos en nuestra historia. Se dieron saltos sustanciales, se trabajó una nueva constitución que ha sido calificada por un centro internacional de temas constitucionales, el CEPS de Valencia en España. Nuestra constitución ha sido catalogada como la más atrevida del planeta. El salto económico que dio Bolivia, hasta el día de hoy la tiene Bolivia en ventaja sobre toda su historia. Y había muchos temas interesantísimos. La frase famosa de Evo, que lo hizo mundialmente conocido cuando dijo en Naciones Unidas que los derechos de la madre tierra son más importantes que los derechos humanos. Todo el mundo sorprendido, y Evo lo demostró con coherencia. Entonces, todo el tema de la lucha contra la corrupción, toda la visión realmente atractiva de que en lugar de tener como paradigma para la vida del país el desarrollo con que siempre habíamos soñado, y que fue un invento de los presidentes norteamericanos, el paradigma nuestro tenía que ser el vivir bien. O sea, había una serie de elementos sumamente interesantes, prometedores, novedosos, y eso duró lo que duró el primer gobierno de Evo. Mi impresión personal, que no es solo impresión, yo fui testigo de eso, porque el 2009, cuando se produce la primera reelección de Evo me nombra a mí vocero de campaña del MAS aquí en Cochabamba, pese a no ser militante del MAS. Ya que los dirigentes no querían que yo fuera, porque los dirigentes ya estaban muy molestos conmigo desde ese momento, pero Evo dijo, tiene que ser el rabo. Entonces he estado en reuniones ese tiempo, desde 2009, comienzo del 2010, y he sido testigo directo de cómo en 2 meses la mentalidad del presidente Evo cambió. ¿A partir de qué? De que ganó estrepitosamente las elecciones. 64% de votos, más de 2/3 en el Senado, más de 2/3 en diputados, y eso hizo que Evo empezara a cambiar de mentalidad muy rápidamente. Y eso ha ido ya en permanente decadencia, de tal manera que a esta altura se puede afirmar que todo aquello que hacía el gobierno de Evo prometedor, valorable y el mejor que tuvimos, ya no es real. ¿Cuáles son esos cambios que se han verificado, diríamos? Varios. A ver, el primero, la madre tierra al diablo. Yo hace años que escribí, y el vicepresidente me organizó una especie de castigo público por eso. Escribí una entrevista que me hicieron en la prensa. Dije textualmente, estoy esperando que me muestren un solo caso de defensa efectiva de los derechos de la madre tierra. No hay ni uno. Eso lo dije en el 2011. Y era real, pues. Entonces la madre tierra se ha convertido en víctima de todo. Se deforesta constantemente a beneficio de la Cámara Agropecuaria del Oriente y de la plantación de soya transgénica para exportar. Se está haciendo megarepresas hidroeléctricas a costa de la naturaleza y del medio ambiente. Se está haciendo prospección de riquezas y reservas de gas natural y de hidrocarburos en general a costa de la madre tierra y de su deterioro creciente en todos los campos. Entonces, no hay un solo caso, y estoy esperando que alguien me diga, no, aquí ha habido una defensa efectiva de los derechos de la madre tierra. No hay. La urbanización como negocio se ha vuelto en general en el país. Los municipios están dedicados a urbanizar y a beneficiarse ellos de la urbanización, y la naturaleza les importa un pito, de tal manera que es el campo más doloroso en que no se ha cumplido para nada aquella famosísima frase de Evo de que los derechos de la madre tierra son más importantes que los derechos humanos. En primer lugar. En segundo lugar, hemos vuelto al paradigma del desarrollo, pero totalmente, nos importa un pito todo lo demás. El TIPNIS ha sido el punto de inflexión
¿no? El problema del TIPNIS empieza el 2009 en el segundo gobierno de Evo. Mejor dicho, empieza el 2010, que es cuando Evo estaba en su comienzo de su segundo gobierno. Y ahí viene antes que lo que estaba diciendo, viene otra falencia absoluta de este proceso, que es que se acabó el Estado plurinacional, que era la gran novedad, el Estado plurinacional, que era la forma de decir un auténtico Estado multiétnico y profundamente democrático, en vez del viejo Estado colonial que habíamos mantenido durante siglos y que nuestros pueblos indígenas seguían siendo colonizados, y la república que se funda en 1825 es una república neocolonial. Con Evo parecía que las cosas iban a cambiar, sin embargo ocurre lo del TIPNIS y ahí se muestra en primer lugar la vuelta al desarrollo, ¿no? Y en segundo lugar el desprecio absoluto por la opinión, la posición y los derechos de los pueblos indígenas pequeños, como son los que pueblan el TIPNIS. De tal manera que el entonces ejecutivo de la Confederación Única, un potosino de apellido Coraite, quechua, dijo textualmente por televisión, refiriéndose a los pueblos del TIPNIS: esos salvajes, así textual, esos salvajes no saben lo que les conviene. Nosotros les vamos a tener que enseñar. Una frase digna de Francisco Pizarro, el colonizador. Bueno, que un dirigente rayado diga eso puede ser normal, mucho más en el caso de Coraite, que había sido militante del ADN en su juventud. Lo terrible es que nadie, ni en el gobierno ni en el MAS, le dicen a Coraite: oiga, cállese. En el fondo porque estaban todos de acuerdo. En el fondo porque creían que son unos pueblos salvajes. Pero además, años después, el 2012, la única conversa larga que tuve con Evo, cuando me quiso nombrar ministro de gobierno, y le recordé todo esto, le dije a Evo: realmente has cambiado de actitud y no te interesa ya ni la madre tierra ni el derecho de los pueblos indígenas originarios. Y Evo, lo único que me pudo decir fue: claro, muy fácil desde aquí, desde lejos, decir que no, pero esos pueblos del TIPNIS necesitan desarrollarse. Bueno, primero vuelve a hablar del desarrollo, y segundo, yo le dije: Evo, esos pueblos vivían en el Chapare. El pueblo más importante del TIPNIS es el pueblo Yoracaré. Y el pueblo Yoracaré tenía su territorio propio en el Chapare, y Vilgarzama es un nombre Yoracaré. César Sama es un nombre Yoracaré. Eterazama es un nombre Yoracaré. Llega la carretera asfaltada al Chapare, llegan los colonizadores detrás de eso, y los pobres indígenas Yoracaré se tienen que ir del Chapare. ¿Y a dónde se van? Al TIPNIS. Y le dije a Evo: ¿y ahora a dónde se van a ir? Ahora mete esa carretera asfaltada, van a entrar los cocaleros ahí a sembrar coca en el TIPNIS, y los pobres Yoracarés ya no tienen dónde irse. ¿Cómo es eso de que tienen derecho al desarrollo, no ve? Entonces ahí tenemos la crisis definitiva del Estado plurinacional. Se quedó, en teoría, se quedó en la constitución política del Estado, no funcionó más. El gobierno se dedicó, para colmo, a romper organizaciones indígenas, rompió la CIDOB, rompió el CONAMAC. Entonces vuelve el horizonte del desarrollo a ocupar el lugar que había empezado a ocupar el vivir bien. La naturaleza al diablo. La otra gran promesa de este gobierno, que era la lucha contra la corrupción, la creación de un ministerio, la lucha contra la corrupción, termina en fracaso. El caso más patético es el del Fondioc. Y es el más patético porque hay los sujetos que aparecen contaminados por la nueva corrupción, son indígenas. Indígenas que habían luchado heroicamente el resto de su vida. Yo la he conocido a la compañera de Tarija, la Julia Ramos. Yo la he conocido cuando era adolescente en Tarija, militante del MSB, una campesinita dedicada a la vida política intensamente todos los días, luchadora, peleadora. Llega a ser ministra de Desarrollo Rural. Error, porque ella nunca había hecho desarrollo rural, nunca había sembrado ni una planta, hizo política toda su adolescencia en la ciudad de Tarija, ni siquiera en el campo, pero bueno, igual. Y al cabo de un tiempo aparece presa por corrupción en el fondo indígena, ¿no? Y quien dice Julia Ramos, dice otros varios.
Entonces también es un tema que nos ha llevado al desastre y al fracaso. ¿Qué más? Una de las grandes novedades del programa de gobierno de Evo el 2005 era: vamos a luchar por la soberanía alimentaria. Nunca ningún gobierno había propuesto eso y parecía realmente muy coherente con todo lo que Evo pensaba y anunciaba. Y empezó pues el gobierno, y a partir del primer año, esto ya ocurre en el primer gobierno de Evo, a partir del primer año, cada año tenemos menos soberanía alimentaria. Cada año es más la cantidad de productos alimenticios que compramos afuera. Vas al mercado y la fruta es del Paraguay, no, de Paraguay no, de Brasil, de Perú, de Chile, de Argentina. Oye, ¿y nuestro qué? Hemos llegado a importar papa del Perú, que es el colmo cuando la papa es nuestro producto principal nacional, culturalmente valioso. Entonces, la decadencia es en todos los aspectos, y lo único que se mantiene, y que hasta ahora a mí los economistas no me acaban de explicar satisfactoriamente cómo es que se mantiene, es la estabilidad monetaria. Ahí sí, Bolivia es excepción. Diríamos que es exitoso. El boliviano es más estable que el dólar. Y los economistas suelen decir, lo dicen en público, en artículos que publican y todo, que eso es artificial. Yo digo, si fuera artificial, habría un mercado negro de divisas. Irías ahí al cambista que te pagaría por el dólar el doble que el banco y te paga 3 centavos más, menos, más. Entonces hay algo raro, pero lo que sí es evidente, y en eso coinciden todos los informes, es en que las reservas económicas de Bolivia van disminuyendo. El valor del boliviano se está volviendo cada vez más difícil de mantener. La capacidad económica del Estado está disminuyendo también. Y esa es otra. Nunca en su historia Bolivia ha estado ni de lejos al nivel económico que está ahora. Nunca. Hemos tenido unas reservas y unas capacidades económicas fantásticas. ¿En qué se han gastado? En el Palacio de Orinoca, en el Museo de Orinoca, en el Palacio llamado Casa del Pueblo, en el Palacio Legislativo, en el Palacio para el Ministerio de Hacienda, que incluye alfombras persas. Si estamos tirando la plata. Ha salido últimamente con frecuencia y realmente como algo lamentable lo que pasa con el edificio de UNASUR aquí en San Benito. Sí. Destruido ya, en mal estado, no se ha usado nunca para nada. De casualidad, un día que voy al aeropuerto, no me acuerdo cómo fue que mi chofer me dice, y esa es la terminal presidencial. Yo no sabía que en cada aeropuerto habían hecho una terminal presidencial. O sea, el Evo no puede humillarse a andar con la gente en el aeropuerto normal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A eso hay que añadir los aviones presidenciales, los helicópteros presidenciales, un lujo tremendo que se gasta el presidente. Y el país gastándose la plata en el París-Dakar, ¿no ve? Cuando temas tan elementales y esenciales como el tema de salud están cada día peor. Y por mucho que ahora se está debatiendo todo el tema del SUS, del Sistema Único de Salud, el problema es mucho más de fondo. No se está dedicando desde el principio, no se está dedicando el presupuesto a eso. Entonces, yo lo comparo con lo que fue la Revolución Cubana, con todas sus dificultades, y que Evo venera mucho y habla de Fidel, nuestro padre. En la Revolución Cubana, si algo se logró, pero además se logró muy rápido, es salud gratuita y de calidad para todos. Yo estaba en La Habana el año 80 y recuerdo un dirigente minero de aquí de Bolivia que iba conmigo y que tenía comienzos de, ¿cómo se llama una enfermedad típica de los mineros? De los pulmones. Silicosis. Tenía comienzos de silicosis y de pronto se pone mal y se desmaya en la calle. Y su gran preocupación cuando lo cogen, lo levantan y lo llevan al hospital era, ¿y ahora con qué voy a pagar? No tenía nada. Estaba recién llegado como inmigrante. Por el golpe de García Meza, él era dirigente en las minas. Y su sorpresa fue absoluta cuando en el hospital le dijeron, usted no tiene que pagar nada. Y lo curaron, no solo lo trataron, sino que lo curaron, lo atendieron durante meses.
gratuitamente, extranjero, recién llegado. ¿No ve? Claro, para eso Cuba sacrificó otra serie de cosas que aquí el gobierno no ha sacrificado. Se da el gran lujo de los grandes gastos en grandes historias inútiles. Mientras tanto, todos los días en Bolivia hay gente que se muere por falta de atención médica, ¿no? Y yo entiendo que eso no se puede arreglar de un día para otro. Yo entiendo que la construcción, equipamiento y poblamiento profesional de hospitales nuevos es lento. Pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, en destinar un fondo de emergencia de salud? Que se sabe que las clínicas privadas, en caso de emergencia, pueden atender a un ciudadano gratis y sacar de ese fondo para pagarse. No, eso sigue igual. Y con Jesús no va a cambiar. Entonces, son demasiadas las claudicaciones de este gobierno para decir que es o casualidad o falta de visión, mal consejo o un ministro defectuoso. No, porque es en todos los campos que el gobierno ya no es lo que era. Don Rafael, ¿y en qué momento se da el rompimiento con el MAS? Con el TIPNIS. El TIPNIS. Cuando ocurrió lo del TIPNIS. Yo ya estaba preocupado y de hecho, claro, ese es otro tema del cual no es directamente responsable Evo. Nuestros dirigentes campesinos indígenas, campesinos quechuas y aymaras sobre todo, cuando tienen la conciencia de que estamos en el poder, somos gobierno con Evo y con el MAS, caen en la comprensible tentación o desviación de no tener una idea clara de lo que es el Estado y la transformación del Estado. Pero ahí hay una responsabilidad de parte de Evo y del gobierno. Cuando Evo habla conmigo el año 2000, en enero del 2000, para proponerme que me incorpore al MAS, yo le digo no. Nunca más me voy a meter en ningún partido, ya estoy hasta aquí. Pero me interesa colaborar para que el MAS sea lo mejor posible. Y para eso me ofrezco, Evo, a dar formación política a la gente. Y el Evo, muy inteligente, me dijo, no te pido más, te voy a explotar. No me explotó. Y los años que estuve de director de la Escuela de Formación Política era con jovencitos y jovencitas. Los dirigentes, los adultos, los que estaban en cargos no tenían tiempo de formarse políticamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pero muy rápido, yo lo he vivido cuando era prefecto el 2008, ya lo he vivido de manera drástica. Antes, la mayor parte de nuestra población, como no tiene una comprensión científica seria, pensada de lo que es el Estado y de cómo hay que hacer para cambiar el Estado, qué son las estructuras del Estado dignas de cambiarse y cómo se hacen, interpretan el Estado de una manera así muy simple y primitiva como un patrimonio de todos, del cual unos cuantos se han aprovechado y otros muchos hemos estado siempre al margen. Entonces, cuando ahora tengo la oportunidad de acercarme al Estado, no es para cambiarlo, es para cobrar mi herencia, que nunca me había podido cobrar. Y cuando ya estoy cobrando mi parte de la herencia, me doy cuenta que puedo cobrar la herencia de otros. Y ahí entra la corrupción. Insensiblemente entra. Y esto yo lo viví el primer mes de gobierno. A mí el Evo me nombra viceministro de Gobierno del Interior. Mis responsabilidades eran la policía, Dios mío. Qué lío, qué problema, lo dejo para después. Las cárceles, qué horror, no hay presupuesto, no hay nada para cambiarlo, lo dejo para después. La seguridad del Estado, fundamental, esa no la dejé para después, me empecé a meter, pero tampoco había presupuesto. Inmigración. Inmigración no necesitaba presupuesto, porque tiene presupuesto propio. Inmigración era entonces, y ahora es peor, un escándalo. El extranjero es una víctima a la cual le sacas plata de cualquier manera, con lo que te inventas. Ahora falta un papel, ahora falta el otro, ahora no sé qué. Y cuando vuelve el pobre tipo dice, ay, ahora esta papel, no me dijeron, sí, pero falta. Es algo espantoso. Yo dije, no, migración la vamos a cambiar. Vamos a terminar con la corrupción. Yo tenía datos muy graves de la corrupción. Y decidí empezar por Santa Cruz, que es donde se jugaba más dinero. Y para eso escogí a una mujer que yo había conocido años atrás, una extraordinaria mujer, profesional, auditora, que en 3 meses que estuvo, suprimió la corrupción que había en la alcaldía de Santa Cruz, en tiempos del Johnny Fernández. Entonces, en vista de eso, yo se la recomendé a Juan del Granado, se la llevó un año a La Paz y le cambió la alcaldía de La Paz.
Entonces ella la convencí de que aceptara ser directora de migración, aceptó. Y al primer mes de gobierno, el 2006, febrero, me voy a Santa Cruz a posesionarla a esta compañera. Y me espera la dirección del MAS en el aeropuerto de Viru. Buenos días, compañero, bienvenido. Hemos venido hasta aquí para saludarlo y para comunicarle que el director de migración en Santa Cruz tiene que ser el compañero Saúl Ábalos, que después fue ministro de Leo. Yo a Ábalos no lo conocía mucho, había oído hablar de él así. Les dije, no, compañeros, no es así. Migración es un tema muy serio, muy grave, requiere de conocimientos, de manejo económico y de un mínimo de experiencia de cómo funciona la lucha contra la corrupción. Entonces, yo ya tengo una compañera nombrada y la voy a poner a ella. Y entonces una dirigente quechua del MAS, una colonizadora del norte de Santa Cruz, dirigente departamental, me dice textualmente, es que el compañero Ábalos tiene derecho de recuperar la plata que gastó en la campaña electoral. Esto era el primer mes del gobierno. O sea, eso ya estaba presente. Y le dije, razón de más para que no nos nombre. Porque incorporarse al aparato del Estado es para cambiar el aparato del Estado, no es para cobrar las deudas que uno tenga pendientes. Claro. Por suerte, en aquel momento, tengo que decirlo, tuve todo el apoyo del ministro Quintana, del vicepresidente García Linera, y todos me dijeron, lo que tú decidas, nosotros te respaldamos. Tuve que pedir a la policía que me haga un pasillo con esos escudos gigantes que tienen para que poder entrar a migración, yo que era el viceministro responsable del asunto. Y efectivamente, en meses, Migración Santa Cruz duplicó sus ingresos. Yo estaba intentando hacer la tarea equivalente en el conjunto del país y buscando personas para todas partes, esperando que eso que había vivido yo en Santa Cruz fuera pasajero y fuera corregible. La experiencia nos da que no es así. Y el 90 o 95% de los dirigentes, de los militantes, de los representantes indígenas que se han incorporado a tareas de gobierno no lo han hecho para cambiar el país. Lo han hecho para cobrar su parte de la herencia. En su condición de prefecto, también tuvo que renunciar por similares circunstancias. Los dirigentes, lo único que les interesaba era pegas. Claro, ahí hay problemas también del conjunto de la población, ¿no ve? De la sociedad civil boliviana. Porque junto a esto de que lo único que les interesa es tener pegas, tampoco hay ninguna visión en la sociedad civil de lo que significa avanzar hacia algo parecido al desarrollo o el despliegue de capacidades económicas. Entonces, en todo el tiempo que fui prefecto, solo me pidieron asfaltados, mejoramientos de calles, todo eran obras de infraestructura, mejoramientos de escuelas, qué sé yo. Con una excepción, que eran los campesinos de este pueblo famoso que hay en Quile, no, en Misque, en la provincia de Misque. Misque, Racaipampa puede ser. Los de Racaipampa. Fueron los únicos que vinieron a buscarme para decirme, compañero, nosotros producimos trigo y vendemos el trigo a un precio que no nos compensa. Entonces queremos construir molino y vender harina. Y les dije, hombre, primera vez que alguien me propone un gasto productivo. Dije, se lo voy a decir a Evo. Se lo dije a Evo y Evo me dijo, averígame cuánto cuesta el molino, porque si cuesta menos de $50,000 lo pago inmediatamente. O sea, Evo tenía sensibilidad para eso, pero el pueblo, cero. Y solo pedían obras, obras, obras. Y producción, deprimente. Entonces, la situación esa se agravaba con esta otra, ¿no? De que los dirigentes lo querían. Pues, yo recuerdo un día que tuve una reunión con los dirigentes indígenas de Cochabamba, de la Federación Única, en que les llevé la lista. Les dije, miren, desde que yo soy prefecto, que hace solo 2 meses, he incorporado 67 nuevos funcionarios a la prefectura. Aquí está la lista. De esos 67, 60 son los que ustedes me han indicado. Solo 7 los he puesto yo, de gente de mi confianza. Ah, no, ellos les parecía poco, querían los 67. De ellos. Todo esto llegó un momento en que ya dije, no tiene ningún sentido
desgastarme, cansarme, volverme a enfermar, porque en el viceministerio de gobierno me enfermé, para una pelea inútil, porque aquí la gente está en otra vaina, no quieren, entonces renuncié, pues ellos se creen que yo quiero ser prefecto, yo he hecho campaña para ser prefecto, le he estado adulando a Levo, no, Levo me ha agarrado de sorpresa y me ha nombrado representante presidencial, y en vista de que lo hice bien como representante presidencial, a continuación cuando renuncia el Manfred, no cuando renuncia, cuando pierde el referéndum el Manfred, me nombra prefecto. 100 días estuve, 100 días. Y a partir de ahí ya decidí no meterme en más nada, pero cuando el Evo me nombra vocero de campaña, acepto, pero eso no era un cargo, no era pagado ni nada, era trabajo directamente político que le hice con mucha convicción y me fue muy bien además. Y bueno, de hecho, además el Evo ganó la segunda elección con 64% de votos, 10% más que la primera, porque realmente lo había hecho muy bien. Pero ahí, en esas reuniones, es donde vi que el cambio de la mentalidad del propio Evo a partir de que tenía más poder del que tuvo antes. De hecho, el año, fíjate, noviembre del 2009, las elecciones eran en diciembre. En noviembre yo estaba presente como responsable de campaña. El Evo dice textualmente lo siguiente: compañeros, el proceso de cambio no es propiedad privada de nadie. Es de todos aquellos que quieren el cambio. Entonces no quiero volver a oír, le decía un candidato que era un petizo que por suerte no salió, no quiero volver a oír que usted anda ahí haciendo escapar gente porque no son antiguos, son nuevos, son inorgánicos, no sé qué. Todos los que quieren el cambio son bienvenidos aquí en el MAS. Primera cosa interesantísima que digo. Y esto fue en noviembre. Diciembre, enero, febrero. A los 3 meses fue la última reunión a la que asistí porque íbamos a definir quién iba a ser candidato a alcalde. Y Evo dijo todo lo contrario. Los únicos que pueden hablar de proceso de cambio somos nosotros. Un cambio muy radical. Cambió su mentalidad, pero también porque habían cambiado cosas externas, ¿no? Habían aparecido partidos como el Frente para la Victoria, que nace de un militante del MAS, aparece un senador de La Paz Aymara, también es su propio partido. Entonces el Evo ahí se restringe y empieza a decir todos los que no son nosotros nos sirven. 2 años después el Evo, cuando nos reunimos para ver si aceptaba yo ser ministro de gobierno, y le dije que mientras estuviera lo del Tipnis no aceptaría nada, me dice: oye, ¿a qué le llaman pues reconducir el proceso? ¿De qué están hablando cuando hablan de eso? Le dije: muy fácil, Evo. Se trata de volver a tu primer gobierno. Al origen. Te voy a hacer recuerdo de una frase que pronunciaste el 2008 en abril, cuando estaba todo el lío de la media luna y los ataques brutales en Santa Cruz. Lo invitamos a Evo a una conversación aquí en Cochabamba, con pequeños colectivos urbanos. Nos juntamos 18 colectivos, unos se inventaron ese día, ¿no? Agrónomos por el cambio, era para estar con el Evo. Pero bueno, cada uno hablamos 5 minutos, Evo escuchó a todos, y 2 de los grupos, uno de jovencitos y otro de los activistas de la plaza, no sé si te acuerdas, le salieron con el tema de: compañero presidente, usted no puede permitir que en Santa Cruz pase lo que está pasando, hay que ponerlos en su lugar, hay que meterlos presos, hay que juzgarlos, no puede ser que tomen instituciones y que ofendan, no sé qué. Evo escuchó a todos. Y cuando terminó la sesión, habló, comentó todo y dijo: y a esos 2 grupos de compañeros impacientes que quieren que yo declare estado de sitio en Santa Cruz, tengo que recordarles que esta es una revolución democrática y cultural, por tanto 2 veces lenta. Así que paciencia, compañeros. En Santa Cruz quieren que les declaremos estado de sitio, no se lo vamos a declarar. Quieren que les pongamos muertos, no les vamos a poner muertos. El tiempo se va a imponer. No es así de golpe la revolución democrática. Yo me acuerdo que salí de ahí. Y añadió una frase fantástica. Dijo: a los que piensan diferente que nosotros, los tenemos que convencer. No los tenemos que vencer. Yo salí de esa reunión
diciendo, el Evo es mi presidente, es mi jefe, es mi líder, caramba. En 2012 se lo comento a Evo. ¿Te acuerdas? Dijiste eso. Y ahora, Evo, estás dedicado a vencer. Ya no quieres convencer a nadie. Ahora estás haciendo renunciar al prefecto de Tarija, haciendo renunciar al prefecto de Sucre, a la alcaldesa de Sucre, haciendo renunciar al alcalde de Quillacollo, que yo no te digo que eran corruptos, pero hay normas, hay líneas, hay criterios para eso. Y no puede ser que en Tarija lo obligas a renunciar al prefecto y permites que ocupe la gobernación interina uno del MAS, que no había ganado. Entonces hubo un cambio sustancial en el propio Evo, que yo tengo la tranquilidad de conciencia de habérselo dicho así, con todas las palabras a él. Evo, eres tú el que ha cambiado, y reconducir el proceso es recuperar tu pensamiento y tu forma de enfocar el gobierno hace 4 años. De aquí para adelante, ¿qué le espera al gobierno y su proceso de cambio? Yo no tengo ninguna esperanza. Sabes, ha llegado a mis manos un documento que resume unas investigaciones muy interesantes que han hecho en varias universidades de Estados Unidos y otra universidad en Inglaterra, pero es documento aparte, pero coinciden plenamente. El título de ese resumen es el siguiente: el poder crea daño cerebral. Yo siempre supe que el poder contamina, el poder emborracha, pero ya daño cerebral es más grave. Eso ya es más grave. Y eso no tiene arreglo. Y ahora cuando lo veo a Evo hablar las cosas que habla, comportarse de la forma como se comporta, tiene una especie de conciencia de que él es el nuevo Dios, ¿no ve? Ya empezó el día que se hizo amarrar el zapato con su, ¿cómo se llaman los oficiales de policía que lo acompañaban uno? Su edecán. Evo no era así. No era así, yo lo he conocido en los primeros 4 años de presidente y recuerdo haber dicho por televisión, Evo es el caso extraño de un tipo que haber llegado al máximo de poder al que puede aspirar es más humilde que antes. Otra cosa es su carácter, pero es otra cosa. Desde chiquito tenía el carácter que las pobres llamas temblaban cuando el Evo las arreaba. Pero su actitud era mucho más humana y decente. Eso ya no tiene arreglo. ¿Qué ha pasado con Evo? El poder. 12 años, 13 años de poder es excesivo. Y encima es todo el poder, ¿no? Con más de 2/3 en el Senado y más de 2/3 en diputados. Evo dice lo que quieran. Ahora nómbrenme Tribunal Supremo de Justicia que sea manejable. Ahora me nombran a los otros que sean manejables. Ahora la Corte Electoral. Se acabó la división de poderes y Evo llega a extremos tan increíbles porque nunca dejaba de ser un tipo muy inteligente, pero ahora ya no se le nota. Llega a decir textualmente, eso de la división de poderes es un invento de los yanquis. Yo lo he dicho por el periódico. Oiga, Evo, eso nació con la Revolución Francesa. Y es parte fundamental de la democracia. El poder ejecutivo, el legislativo es aparte y el judicial es aparte. Y encima tenemos aquí el electoral, que fue un buen avance de la Constitución. Y ahora resulta que no se reconoce a ninguno y el ejecutivo lo hace y lo decide todo. Además, este es un país de yuncos, ese es otro agravante. Yo solo conozco 2 personas que han sido personas importantes del gobierno y que siempre le han dicho a Evo lo que pensaban. Y por eso los 2 están en desgracia ahora, que son Alejo Almaraz y Pablo Solón. Los demás, todo el tiempo ha sido yunquerío puro. Lo que diga ese Víctor, lo que tú digas, Víctor, sirve. Y Evo se cree que está en permanente contacto con la sociedad, porque realmente ningún presidente nunca viajó tanto como él, se movió tanto como el país por él y se reunió con la gente en todas partes como él. Pero cuando se reúne con la gente no le dice lo que piensa. Le dice lo que calculan que el Evo quiere escuchar, con lo cual el Evo en la práctica se está escuchando a sí mismo todo el tiempo. Entonces se le ha subido el poder a la cabeza de una manera terrible. A eso se añade que el país se ha complicado, el tema de hidrocarburos está complicado, ya no es tan simple como antes. Hay una serie de organizaciones y movimientos que se han puesto en marcha. Ha convocado al referéndum, ha perdido el referéndum. Y ahora se inventa cualquier historia y pretexto que ni él mismo se la cree para justificar que va a seguir y por tanto yo no le veo ninguna perspectiva. Lo grave es que tampoco hay otras perspectivas.
El único que puede desplazar a Evo del gobierno es Carlos Mesa. Y Carlos Mesa es un tipo muy inteligente, muy estudioso, muy buen comunicador, se expresa muy bien. Yo creo que es honesto, pero ya fue presidente. Y ya demostró que no sabe qué hacer con la presidencia. ¿No ve? Mi explicación en ese tiempo era, claro, Carlos Mesa ahora asume la presidencia porque se ha peleado con el GONI, eso fue fantástico, fue muy consecuente de su parte, porque no está de acuerdo con reprimir a la gente. Fantástico, primer elemento fundamental para un buen presidente. Al pueblo se lo escucha, no se lo reprime. Pero llega a la presidencia y pretende seguir gobernando en términos neoliberales. Pero sin reprimir no puedes, querido. Si quieres ser neoliberal tienes que reprimir. Carlos Mesa no se dio cuenta de eso a pesar de su inteligencia. Y yo no veo que haya cambiado nada, porque ahora que ha nombrado su equipo de apoyo, es el mismo equipo que metió en su gabinete hace 13 años. Por consiguiente, sin perspectiva ninguna. Entonces, la perspectiva es doblemente dramática, porque al cabo de un año de gobierno de Carlos Mesa, la gente va a empezar a decir que vuelva el Evo. Es dramático. Y Evo, ya es tarde para que cambie mentalidad. Yo creo que lo del daño cerebral es muy serio. Muy serio. Y estos estudios que han hecho en Estados Unidos los han hecho con poderosos económicos y con poderosos políticos. Y en ambos casos el resultado es el mismo. O sea, el exceso de poder te acaba quitando la capacidad de entender al otro, la empatía, la capacidad de comunicación. Ya todo lo interpretas desde tu misma lógica, desde tu cerebro, desde tus intereses y desde tu convicción de que tú eres lo máximo. Y Evo ha llegado a la conclusión de que eres lo máximo. Y claro, a eso se dedica García Linera. A decir todos los días, como el Evo no hay. El Evo es lo máximo. Nuestro primer pensamiento al levantarnos tiene que ser el hermano Evo. Y nuestro último al acostarnos tiene que ser el hermano Evo. Y con eso más, el Evo está convencido de que es el Hijo de Dios. Entonces, en ese contexto, ¿qué le espera al país? ¿Qué va a pasar en las elecciones de octubre? No hay perspectivas. Las elecciones de octubre, si no hay fraude, va a ganar Carlos Mesa. Por lo menos la segunda vuelta seguro. Pero claro, puede ser que haya fraude. Eso no es tan fácil. Bolivia lleva muchos años de democracia bien organizada y con elecciones que no es tan fácil meter un fraude así. Entonces, en este momento, mi gran sentimiento de pesadumbre es que no hay perspectivas. Pero me consuelo pensando en el año 99. Cuando llegue el año 99, el Estado neoliberal que inventó Paz Estenssoro y le siguió el GONI, ya se demostraba que era un fracaso total. El Estado neoliberal llevó a Bolivia a un nivel de miseria y de endeudamiento total. Y en el 99, concretamente, me acuerdo que el gobierno no tenía plata para pagar el aguinaldo de los maestros. Tenía que pedir plata prestada al Fondo Monetario Internacional para pagar el aguinaldo de los maestros. Y no había perspectivas. No había nada a la vista. El neoliberalismo se lo había comido todo. La izquierda había dejado de existir. La UDP va a ser un fracaso que dejó a la izquierda para siempre arruinada. ¿Qué hacer? De pronto, a los meses, empieza el 2000, la guerra del agua en Cochabamba. Imprevista, imprevisible. Y la guerra del agua, con toda la dinámica que se supuso, cambió el país. Y a partir de ese momento empezó a haber alternativas. Una de ellas era Evo, claro, que estuvo además en la guerra del agua metido. Entonces, yo no descarto que de pronto aparezca algo, ¿no?, interesante, a lo que valga la pena sumarse. Porque además a esta situación interna deprimente y deprimida se suma la internacional, ¿no? Bolsonaro en Brasil, con Macri en Argentina, con el Lenín Moreno, que por lo visto se ha pasado totalmente a la derecha en Ecuador, con el Duque en Colombia, que siempre fue de derecha, y ahora para colmo con las tragedias de Venezuela y Nicaragua, que son para llorar, y nuestro gobierno ciegamente sigue apoyando a Venezuela y Nicaragua sin darse cuenta de que no tienen nada ya que puedas defender, ¿no? Ahí sí, a mí se les ha subido el poder de manera espantosa, tanto a Maduro como a Ortega.
Entonces eso nos acaba de complicar la vida, el panorama internacional que lo pone todo muy difícil. Pero bueno, nuestro país siempre ha sido una caja de sorpresas. Y cuando menos pensamos, ¡chum!, surge algo que te abre el horizonte y podemos caminar en alguna línea. En ese sentido, los elementos que hay para prometedores de avance, a mi juicio, son básicamente la nueva emergencia juvenil. Llevábamos años en que la juventud estaba despolitizada. Y en estos últimos años ha habido una emergencia juvenil muy interesante y curiosamente la que tiene más fuerza es la de Santa Cruz. Y son gente que no están con el Comité Cívico de Santa Cruz, no, están con la izquierda. Es otra clase. Han venido aquí a mi casa a visitarme 2 veces, varios jóvenes dirigentes de Santa Cruz, que realmente me ha gustado mucho hablar con ellos porque los chicos inteligentes, formados, claros. Y dice, bueno, Santa Cruz no es secundaria en Bolivia, es muy importante. Y me llaman hace 2 meses o 3. Me llaman esos muchachos y me dicen, compañero, queremos contarte que nos estamos metiendo en el FRI para apoyar la candidatura de Carlos Mesa. Y que tenemos como propuesta para la vicepresidencia a una compañera aquí del TIPNIS, la presidenta de las indígenas del TIPNIS. Le dije, ya, pues qué bien, ya me contarán, no sé qué. No pudieron eso de la vicepresidenta. Y además me parece inteligente que hayan puesto a un cruceño convincente de vicepresidente, Carlos Mesa. Entonces, por ahí puede haber un resultado electoral interesante en la medida en que ponga en su lugar al MAS, pero sabiendo que Carlos Mesa no es la alternativa para el país. Y por tanto, así, en plena incertidumbre. Pero bueno, lo que te digo, nuestro país históricamente ha demostrado que de pronto encuentra salidas y entradas y proyectos que a nadie se le habían ocurrido y que aparecen ahí como emergencia de nuestras luchas. Y porque tenemos un pueblo que tiende siempre a movilizarse, ¿no ve? No tenemos un pueblo resignado, que la política le importa un pito. Claro, aquí el voto es obligatorio, pero aunque no fuera obligatorio, habría un porcentaje de votantes mayor que en otros países. ¿No? Cuando ves los resultados de elecciones en otros países, votan mucho menos que aquí. Eso. Bueno, hemos hablado del tema político. Ahora me gustaría que podamos hablar de la escuela alternativa. Cusikuna, ¿así es? Cusikuna se llama así. Sí. Bueno, el drama que tenemos en Bolivia y en el mundo entero es que el sistema educativo se ha convertido en una maquinaria de adoctrinamiento y de domesticación, ¿no? Entonces los niños entran a la escuela para ser domesticados y para aprender a hacer en cada momento lo que el maestro o la maestra les ordena que hagan. Y ahora estudian esto, no me interesa, igual estudias. ¿Por qué? Porque toca. Y ahora copias esto, ¿por qué? Porque te lo digo yo que soy la maestra. De hecho, en Bolivia, ¿por qué Levo ha tenido que crear el Juancito Pinto? Para evitar que los niños se vayan, que no aguanten, pues, no tienen ganas de seguir hasta fin de curso en la escuela. Y con el bono pues se ha logrado que un porcentaje mayor se quede. La escuela no es atractiva. Con el paso del tiempo la escuela se ha vuelto además un espacio incluso peligroso por el peligro de bullying y de maltrato que hay. Maestros y maestras no tienen la culpa, pero han sido formados en las normales con la mentalidad que tienen. Y a eso, que es un mal mundial, con excepción de Finlandia, es el único país del mundo donde todo eso no ocurre. En todos los demás países la escuela es domesticadora, es instructiva. Se supone que el niño es un alumno, ¿no? Que en griego quiere decir sin luces. Él es un pobre diablo sin luces y yo, que soy el maestro, lo ilumino, ¿no? Y le explico cómo es la vida y lo que tiene que aprender para cuando sea grande. Mentira, porque todo lo que aprendimos después de grandes no nos ha servido para nada. Pero a eso se añade además en Bolivia el bajísimo nivel de la educación. Yo a estas alturas me atrevo a afirmar, y lo he dicho en público varias veces, que el 70% de nuestros bachilleres no saben leer. No saben leer. Saben deletrear. Saben que suena en esa frase, pero qué significa ya no saben. Pese a lo cual entran a la universidad. Pese a lo cual muchísimos salen profesionales.
Entonces, una situación dramática. Y a partir de ahí, de esa convicción, hace ya 26 años, inspirados en una escuela nueva que había en Quito, cerca de Ecuador, cerca de Quito, en Ecuador, en Tumbaco, una escuela que se llamaba Pestalozzi, creamos aquí la escuela La Floresta. Que el nombre lo tiene por la comunidad, esta Coipapán para La Floresta. Aquí teníamos 15.000 metros de área escolar vacía y libre. Ahí empezamos nuestra escuela. Al cabo de un año, los campesinos de la comunidad nos expulsaron, porque no estaban de acuerdo para nada. Porque ellos querían que sus hijos, como los niños de la ciudad, aprendan todas las macanas que les llegan en la escuela. Entonces nos fuimos a Montecillo, la comunidad más progresista de Tequipaya, la más grande, la más organizada, la primera que se identificó con el proyecto del MAS. Y en Montecillo estuvimos 5 años y ahí les habíamos explicado a los dirigentes con chuis lo que queremos. Entonces ninguno protestó, ninguno reclamó, pero discretamente sacaban a sus hijos. Y al cabo de 5 años nos encontramos con que no había ningún niño campesino en una escuela fundada en una comunidad campesina, en territorio de la comunidad y con plata que nos mandaron de Barcelona para la comunidad. Y la comunidad, ni uno de esos niños. Entonces yo fui el que les propuso a los compañeros, vámonos, seamos honestos, que se queden con la escuela y que hagan con ella lo que quieran y nosotros nos moveremos colegio particular. Entonces desde el año 2001 somos colegio particular, con el nombre de Cusiguna, y la idea fundamental es la de concebir que el sujeto del proceso educativo es el niño y la niña y el adolescente. Y el maestro es un acompañante, un estimulante, un apoyo necesario, tiene responsabilidad, tiene mucho que aportar, pero es aportar en respuesta a las necesidades, apetencias y preocupaciones de los niños. Entonces así es como funciona Cusiguna. Nuestros niños, cada uno a su aire y a su ritmo, van queriendo aprender cosas, porque no tienen por qué todos los niños a los 5 años aprender a leer si no quieren. Un niño que en su casa nunca ha visto leer a nadie, en su familia, no tiene ganas de leer. Y no lo vas a obligar. Claro, lo puedes obligar, de hecho se lo obliga, pero no lo logras, pues. En cambio, un niño en cuya casa se lee, lo que quiere primero es leer. Entonces tú tienes que a cada uno acompañarlo, ¿no? A ese niño que quiere leer, le enseñas a leer, al que no quiere leer, pues le enseñas otra cosa. Le ayudas a que aprenda otra cosa. Y eso está funcionando en Cusiguna realmente de manera satisfactoria. Mi guagua tiene 9 años y ya está en 4º de primaria. Y hasta el año pasado, hasta 2º, nunca quiso aprender nada de cálculo. La lectura le encanta, porque aquí su madre y yo leemos mucho y ella también. Pero cálculo no quería. Y hasta a mí ya me daba cosa, ¿no? Dije, pues mi hija, ¿cómo se va a defender en la vida si no sabe ni restar ni sumar? Pero bueno, vamos a respetarla. Y efectivamente le llegó su punto de madurez en 3º de primaria recién, y ahí se puso como loca a aprender, y es lo que vale, pues. Y por las noches yo le solía leer un cuento al acostarse, y ella me decía, papá, no me leas, voy a hacer divisiones. La mierda. Se metía en la cama con su cuaderno de división. Y yo feliz, dije, así es la cosa. Y ese es el proceso de Cusiguna, funciona en ese sentido. Por supuesto, hacemos hincapié en la educación activa, que los niños aprendan haciendo lo más posible, aprendan investigando. Mi guagua en 1º de primaria hizo una investigación sobre las mariquitas, esos bichitos que hay en el pasto. Que al final las mariquitas como tales no son importantes, pero el hecho de que las guaguas se entusiasmen y aprendan y las observen y las sigan y analicen y las fotografíen y las dibujen y vean cómo se portan y quiénes son sus enemigos, es muy interesante. Y quien dice eso dice otro montón de temas que los propios niños quieren investigar y escoger. Luego, cada año se va una semana de campamento y ellos tienen que ver cómo la pagan. Lo cual quiere decir educación activa, querido saber ahora cómo consiguen plata honradamente. No recibimos plata a las familias, la escuela tampoco paga. Entonces se inventan cosas, hacen noches de talentos. Lo más frecuente es que fabrican merienda para media mañana, pero es un aprendizaje de cocinar, qué cocinar, cómo cocinar, qué es limpio, qué no es limpio, y cómo calcular el precio después para vender o no vender. Y con eso se pagan el campamento todos los años, todos. Muy bien. Y luego los mayores se van un mes entero, los de secundaria, un mes entero de mes productivo que le llamamos. 30 días hábiles se van a trabajar en algún lado.
Puede ser un taller de mecánica, puede ser albañilería, puede ser un restaurante, una confitería, una panadería, un huerto de producción agrícola. En todo se han metido y eso les significa un aprendizaje fantástico. Y algunos han descubierto su vocación ahí, pero aprenden lo que es la situación del que trabaja, tiene un jefe, tiene que obedecer. Por supuesto no cobran, claro, si no, no habría trabajo. Para ellos, muy bien, también muy bien en ese sentido. Y bueno, la idea permanente es esa, que los chicos mismos propongan lo que quieren hacer, en qué quieren avanzar. Nosotros también tenemos propuestas. Yo soy profesor de temas que no son fácilmente elegibles. Yo soy profesor en secundaria de geografía, de historia, de filosofía. Y les digo eso, bueno, yo no les puedo decir que escojan porque el ministerio, si quiere ser bachiller, quiere que estudie geografía. Claro. Y yo no le puedo mentir al ministerio y decir, a este chico estudia geografía. Pero lo que sí puedo es proponerles a ustedes un enfoque de la geografía que les interese. Y entonces lo que hago, claro, enfoques interesantes, vitales, de geografía, de filosofía, de historia. Y los chicos les gusta y caminan bien. Luego en la escuela otra característica que tenemos es la convivencia con niños especiales. No más del 10%, porque ahí se nos complica demasiado la vida. Pero eso, aparte de ser un espacio muy saludable para los niños especiales, es muy positivo para los otros niños que aprenden a convivir con especiales, con síndrome de Down, con retraso mental, con formas de autismo. Eso también nos preocupa porque no es fácil siempre, pero el resultado es sumamente positivo e interesante. Y en eso estamos con nuestra escuela. Yo creo que estamos mejor que nunca. Nos falta infraestructura y si no tenemos mejor infraestructura no nos van a aprobar la secundaria en el ministerio. Hemos empezado con secundaria desde el primer año, pero siempre acudiendo a otros centros que nos den libretas. En primaria sí está aprobada hace 13 años y funciona muy bien. Y tenemos más educadores y mejores educadores que nunca. Y este año tenemos también más chicos que nunca, un total de 160. Y lo máximo que llegaremos será 170 cuando tengamos toda la infraestructura lista. O sea que bien, y yo hago ahí de director, pero en la realidad la directora es otra, una compañera muchísimo más joven y que está todos los días ahí con mucho criterio. Yo soy ministro de Relaciones Exteriores y chofer. Bueno, agradecerle esta entrevista a ti, pues, don Rafael Puente Calvo, sus palabras de despedida para el público internauta que ve Memorias que Perduran. Pues que no perdamos la esperanza, que estemos atentos a aprovechar cualquier símbolo, cualquier síntoma que aparezca en nuestro horizonte político, cultural, humano y social, que pueda ser aprovechable y que valga la pena reforzar. No podemos resignarnos a que nuestro país vaya para abajo, no podemos resignarnos a acabar siguiendo la línea de Bolsonaro en Brasil o de cualquiera de esos tipos peligrosos. Tenemos que estar permanentemente atentos a aprovechar circunstancias favorables, movimientos interesantes y propuestas que nos lleven a seguir avanzando en la construcción de este país nuestro que todavía está por construir. Muchas gracias. A ustedes. Amigos del programa, esta grata conversación con Rafael Puente Calvo, quien ha transitado por el ámbito político, siendo diputado, siendo ministro, siendo viceministro, siendo prefecto, trabajando de cerca con Evo Morales en la primera etapa de lo que se llama todavía hoy proceso de cambio, pero que por distintas circunstancias él ha tenido que dejar este movimiento y más bien ocuparse ahora de tareas pedagógicas en la escuela alternativa Cusicuna, que es donde prácticamente ahora dedica la mayor parte de su tiempo aportando con su sabiduría, con su conocimiento, para que los niños y los jóvenes reciban un modelo educativo diferente del que se conoce normalmente en las escuelas y colegios de nuestro sistema educativo. Interesante, agradable la conversación. Amigos, será hasta el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto.